El Bodegón, un podcast en el que todas y todos hablamos derecho. Se abre la sesión. Hola, ¿cómo están? Con mucho gusto les doy la bienvenida al segundo episodio de este proyecto, El Bodegón, un espacio para discutir el derecho desde la perspectiva fuera de las aulas y su reflejo en la cultura popular. Desde la plataforma que nos escuchen, por favor suscríbanse para que reciban actualizaciones sobre nuevos episodios. Para comenzar, permítanme presentar a quienes hacemos este espacio. María. Hola, soy María García, como ya les había comentado, licenciada en Derecho por la UNAM. Y ahora les comparto que una de mis escritoras favoritas es Rosa Montero, que soy fan de la comida oaxaqueña y de la cerveza. Gerardo. Hola, aquí de nuevo Gerardo Merino, soy corredor de maratones. Ahí si gustan acompañarme en algún entrenamiento, bienvenidos. Fernando. Hola, Fernando Martínez. También les había comentado, soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy muy gustoso de las tradiciones de nuestro país, principalmente de las oaxaqueñas, por supuesto, como María, también fan de la comida oaxaqueña. Y bueno, algo triste porque este año no se celebrará la Guelaguetza en julio, pero esperemos que en diciembre se puedan celebrar si las condiciones sanitarias lo permiten. Qué bueno que estamos todos aquí. Yo soy Milady Bernal, licenciada en Derecho por la UNAM, con gran interés por el ámbito internacional, muy preguntona y siempre dispuesta a aprender de otras culturas y lenguas. María, ¿tienes algo importante que decirnos? Así es, tengo un comunicado oficial. En esta ocasión, antes de comenzar con el episodio, pues me gustaría comentar algo sobre el lenguaje incluyente, que nosotras y nosotros estamos conscientes de su importancia y por ello estamos haciendo un ejercicio diario para habituarnos a su utilización. En ocasiones sucederá que lo olvidemos, pero trataremos de ir corrigiendo a lo largo de los programas. Gracias. Gracias, María. Bueno, una vez dicho lo anterior y ahora que ya estrenamos, queremos agradecer a quienes nos escucharon por Spotify, Apple, YouTube y a quienes nos dieron sus comentarios y consejos para mejorar. Nosotros los valoramos mucho. También quisiéramos agradecer a Patricia Lira Alonso, quien escribió sobre María Asunción Sandoval y nos hizo llegar su artículo que se titula La primera abogada mexicana. Por favor, búsquenlo y léanlo, es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a una canción. Falta el mezcal. Anarquía pura, hombre. Es la neta. Sí. Comunismo ya le llaman. Listo. Les chiques. Bueno, hoy quisimos comenzar con esta canción, la versión de Vámonos de Lila Downs, escrita por José Alfredo Jiménez. Como la edición pasada me cuestionaba, o dentro de esa plática que tuvimos, hablábamos sobre qué es lo que contribuye al derecho a la sociedad o qué es lo que aporta al mundo. Como resultado de ello, quisimos hablar en esta edición de esto. Y como acabamos de escuchar de la canción, hay precisamente una de las estrofas nos dice que vámonos a donde nadie nos juzgue, donde no haya justicia ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Y pues aquí vemos que hay una idea muy clara de lo que ata a una sociedad, por lo menos es lo que se infiere, porque son las leyes y la justicia como ideales. Pero de eso pues ya iremos platicando a lo largo de esta edición. Me gusta que no haya leyes, pero no sé si estoy de acuerdo que no haya justicia. Ok. Bueno, No es lo mismo. Bueno, partiendo de esa idea, vamos a ver que si resulta viable o no que existe un lugar donde no haya justicia ni leyes ni nada. Pero yo entiendo que él se refiere a justicia, bueno, José Alfredo Jiménez se refiere a justicia, entendido como el aparato de administración de justicia, ¿no? O sea, los jueces, los magistrados, los que imparten la justicia, ¿no? Esa es mi percepción, ¿no? O sea, cuando se refiere a justicia, él se refiere al aparato de impartición de justicia. Y les cuento un poquito porque estaba viendo una reseña de la historia de esta canción, en donde dicen que él la compone porque se enamora de otra persona cuando él estaba casado. Entonces, no se podía ir con la otra persona porque pues estaba impedido legalmente para hacerlo, ¿no?
Pero propiamente eso sería contrario a la idea de justicia que tenemos la mayoría de las personas, ¿no? Sí, claro, por eso él dice, vámonos a donde no haya justicia ni leyes ni nada, donde él quiera pues hacer lo que quiera hacer con la persona amada, ¿no? Entonces quiere decir que don José Alfredo era un poco anárquico, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Pues más que anárquico yo le llamaría comunista, porque de hecho esa es justamente la aspiración de la sociedad comunista, una sociedad en donde no haya clases sociales, donde no exista el Estado y donde no exista el derecho, porque todos pues van a ser iguales y todos van a tener lo mismo. Pero eso es más anarquía. Sí, no, bueno, ahí, perdón que los interrumpa, pero sí, hay dos, bueno, no sé si sean corrientes, pero hay dos vertientes dentro de la anarquía, que uno se va más hacia asemejarlo o establecer semejanzas con el comunismo, y otra vertiente de anarquistas lo ve más unido a los ideales socialistas. Entonces, por ejemplo, Emma Goldman, ella sí que lo veía veía la anarquía más cercana al comunismo, pero por otro lado, Enrico Malatesta lo veía más acercado al socialismo. Y bueno, ahí podríamos tener una discusión bastante prolongada, pero sí podría ser simplemente anárquico lo que plantea nuestro querido José Alfredo, más allá de las coincidencias que pueda tener con el comunismo o el socialismo, creo yo. En la visión que estamos diciendo, el derecho tendría una función como limitante, ¿no? Opresor. La función del derecho en una sociedad de acuerdo a la canción. Podríamos empezar por ahí diciéndolo, ¿no? Que el derecho tiene una función limitante y por lo tanto como opresora que no permite a las personas ejercer o a los individuos ejercer totalmente su libertad. Es un marco a la libertad. Sí, porque hay un autor alemán que se llama Edgar Bodenheimer, en donde él dice que el derecho es el punto medio entre el anarquismo y el despotismo, ¿no? Porque limita la libertad del individuo, pero también limita el ejercicio del poder para que éste no se vuelva déspota. Entonces, esa es una visión neutral de cómo el derecho sí está limitando la acción individual, la acción de la autoridad y la acción colectiva. Esa es, digamos, una primera función del derecho, pero tiene una finalidad, no lo limita solo por limitarlo, lo limita para garantizar estabilidad, para garantizar orden, para garantizar paz, una convivencia sana, pacífica. Bueno, eso es lo que los teóricos del derecho o los juristas dirían, ¿no? Ponen orden a una sociedad porque eso implica que las personas no saben gobernarse a sí mismos. Entonces, justamente las anarquistas y los anarquistas señalan que el derecho o el gobierno y obviamente el derecho como una parte del gobierno sirve para oprimir a las personas. Sí, a mí me gustaría como explorar la idea de Fernando, bueno, la idea que retoma Fernando sobre Bodenheimer, que el derecho limita tanto al poder el poder para que no se vuelva despótico y a los individuos que forman parte de la sociedad y del Estado, ¿no? El caso es que, de acuerdo también con la teoría marxista, que no existe una teoría marxista del derecho, porque nunca escribió sobre eso Marx específicamente sobre el derecho, sino que está en diferentes escritos y de ahí se ha retomado para establecer cuál es la teoría marxista del derecho. Y bueno, en eso de las cosas que yo retomaría es la forma en que el derecho está hecho para salvaguardar los intereses de la clase dominante. A lo largo de la historia puedes establecer cómo el derecho sirve a ciertos intereses y quizá eso es lo que realmente quisiera destacar, que es que el derecho no es neutral y el derecho está hecho para favorecer a ciertos intereses de clase. Exactamente. Ahí encuentra su coincidencia con la anarquía, precisamente, que los juristas dicen, pues es que el derecho sirve para mantener un orden social. Ajá, pero ¿qué orden social? ¿Quién lo está imponiendo? Pues la clase dominante, precisamente. Entonces, cuando la anarquía ya, digamos, rompe un poco con otras ideas u otras teorías sociales,
es cuando dice, pues nosotros en realidad la sociedad no necesita un gobierno, no necesita gente privilegiada que ocupe espacios en el gobierno para oprimir a la mayoría, que es, digamos, la clase trabajadora o el proletariado, y ahí encuentran las diferencias, la principal diferencia, que la anarquía no permite ningún tipo de gobierno porque cada individuo es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿no? Bueno, a sí mismo, pero ¿qué pasa con su relación con los demás, ¿no? Justamente ahí entra la colectividad. Uno de los fundamentos principales de la anarquía es precisamente la solidaridad, el apoyo mutuo. Bueno, pero el orden social, partiendo de esa idea de que todas las personas somos animales que vivimos en sociedad, todos debemos ceder precisamente un poco de esa libertad. Pero yo creo que ahí entra también la cuestión de cuáles libertades y según quiénes, qué libertades, ¿no? Y decía Bakunin por ahí que mi libertad es la libertad de todos. Entonces, puesto que yo no soy realmente libre no solo en potencia, sino en actos, más que cuando mi libertad y mi derecho hallan su conformación y su sanción en la libertad y en el derecho de todos los hombres, bueno, y de todas las personas serían mis iguales. Yo ahí preguntaría, entonces, ¿consideramos que nosotros como sociedad, particularizando en México, no somos una sociedad libre? No. Pero en general yo iría más allá, ¿no? O sea, me parece que la actual circunstancia los diferentes sistemas de derechos están creados sobre las mismas bases liberales, sobre la visión de un individuo, salvo algunos cambios en algunas partes del mundo, pero en general los sistemas jurídicos están creados sobre las mismas bases y los mismos supuestos. Entonces sí, no diría que en general la sociedad mexicana, sino que todas las sociedades tienen más o menos los mismos presupuestos para generar su derecho, y sobre esa idea sí me parece como decir todos los sistemas jurídicos y en general el derecho están hechos para garantizar los intereses de una clase dominante. Y que a propósito de eso, cuando la sociedad cambia, el derecho cambie, es una consecuencia del cambio social. Claro. Eso solo fue para provocar a Fernando. Yo no estoy de acuerdo. Dilo, Fernando, éntrale. Yo no comparto la opinión en su totalidad. Sobre todo, nos decía María hace un momento que en el anarquismo hay solidaridad, y uno de los valores que promueve el derecho justamente también es la solidaridad. Entonces, esto me lleva a que dentro del anarquismo también hay reglas que se tienen que seguir para la convivencia colectiva, que es justamente lo que busca el derecho, reglas para lograr una convivencia colectiva, en donde se respete la individualidad, sí, de la persona, pero también los intereses colectivos. Si bien es cierto, hay una visión marxista de que los sistemas jurídicos mantienen el statu quo, de que los sistemas jurídicos privilegian, ¿no?, los intereses de la clase dominante o los intereses de la clase en el poder, también es cierto que el derecho puede ayudar a provocar el cambio social, la promoción social, la transformación social. El derecho no únicamente es dominación. El derecho también es promoción de valores. El derecho también tiene una función educativa en donde todos los operadores jurídicos pueden ayudar a consolidar, a promover los valores que imperan en una sociedad. Necesitamos forzosamente, como sociedad, valores colectivos. De lo contrario, no podría darse pues esta convivencia social. También el derecho es un instrumento de control social, sí, pero también de transformación y cambio social. Los valores en el siglo XIX teníamos al derecho con el positivismo jurídico, en donde se concebía el derecho únicamente como una norma formal, una regla de conducta formal que regulaba la conducta de los hombres en sociedad. Bueno, esto fue cambiando y se agregan al derecho otros ingredientes, como es el hecho social, los valores que imperan en una sociedad, y nace la teoría tridimensional del derecho, ¿no? El derecho son hechos, valores y normas, y hoy por hoy hablamos también del derecho o las teorías argumentativas del derecho, en donde estas teorías argumentativas del derecho promueven los valores, los principios que existen en el derecho, permite la existencia de la sociedad. Es como este círculo que existe entre Estado, derecho y sociedad, ¿no? El Estado, la sociedad instituye el Estado,
el Estado instituye el derecho legitima al Estado y se da todo ese círculo. Pero también en el derecho no solo son las normas, no solo son sus principios y no solo son los valores de la sociedad que tratan de regularla a esta sociedad, también son las actuaciones de los operadores jurídicos. Con operadores jurídicos me estoy refiriendo a los que crean las normas, a los que los aplican, que son las autoridades, a los que las manejan, como son los abogados, a los que las aplican también, como son los jueces, los magistrados, incluso los propios estudiantes de derecho. Todos aquellos que tengan un contacto directo con el derecho son operadores jurídicos, y estos operadores jurídicos ayudan a que el sistema jurídico promueva una finalidad. Evidentemente el sistema jurídico tiene una ideología, el derecho es ideología. Aquí depende qué ideología queremos dar o qué carga ideológica queremos promover nosotros como operadores jurídicos en particular y en sociedad en general. Hoy por hoy, como decía Milady, todos los sistemas jurídicos, al menos occidentales, van encaminados hacia promover el Estado democrático, ¿no? ¿Qué se entiende por Estado democrático? Bueno, un Estado en donde se respeten las reglas, el funcionamiento de la administración pública, los derechos, los valores, seguridad jurídica, derechos humanos. ¿Por qué? Porque también el derecho pues se alimenta de los otros subsistemas sociales, ¿no? Si hablamos de la teoría sistémica del derecho, el derecho se está alimentando del sistema político, del sistema económico, incluso del sistema religioso, del sistema de comunicación, pero a su vez estos subsistemas alimentan el propio derecho, no es lo que el propio Bodenheimer llamaría las fuerzas modeladoras del derecho. El derecho se va alimentando, el derecho se va transformando, porque un derecho o el derecho es un producto cultural de una sociedad en un tiempo y en un momento determinado, en un espacio determinado. Si bien es cierto, como dice Milady, en las teorías marxistas, el derecho produce la dominación o está enfocado a la dominación de una clase preponderante sobre la otra, también lo es que podemos darle un uso alternativo del derecho, como un autor italiano que se llama Umberto Cerroni, también nos dice que el derecho no solo puede tener esa función, también puede tener un uso alternativo de transformación social. Creo que ya me extendí mucho. No, está bien, Fer, pero lo que pregunto es cómo se puede dar esa transformación social a través del derecho. Porque en realidad el derecho casi siempre absorbe los cambios sociales. Una vez que la sociedad ya ha cambiado, una vez que la sociedad o que las contradicciones dentro de la sociedad o las tensiones se hacen más fuertes, entonces es el derecho el que los absorbe. Pero al revés, eso es otra cosa y es muy difícil de decir. O sea, yo entiendo como promover los valores democráticos, por ejemplo. Una vez que se ha asentado la convicción por parte de la sociedad o en ciertos estratos dominantes, es decir, la ideología ha cambiado y entonces hay una mayor apertura y la convicción de valores democráticos, entonces eso se absorbe en el derecho y entonces el derecho se vuelve el educador o el difusor de esos valores, pero no es porque el derecho cambie antes que la sociedad, sino al revés, la sociedad ha cambiado y las tensiones se han manifestado de tal manera que se ven reflejadas en el derecho. Sí, pero ahí, por ejemplo, tenemos el caso de que cambia, sí el derecho lo cambia, pero para una parte. Hay una lucha de fuerzas, de correlaciones, y la otra fuerza, la que perdió, digamos, la que no estuvo de acuerdo con el cambio, empieza a hacer esta modificación en su concepción, en lo que ya es legal, ahora sí, y cómo se va cambiando. Es lo que, por ejemplo, Hart llamaba las reglas secundarias o las reglas de cambio, ¿no? En el derecho no solo son las normas positivas, también son los procedimientos de creación de las normas, cómo se crean las normas y para qué se crean las normas, quién las está creando. Perdón, regresamos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes están poniendo esas reglas? Por ejemplo, hablabas de democracia, ¿no? Y el derecho, pues obviamente está íntimamente relacionado con las reglas de una democracia. Pero, ¿quién te dice que esto no es una mera ilusión? ¿Realmente vivimos en una democracia o vivimos en oligarquías? Bueno, a mí me parece, está muy bien la idea de que el derecho mantiene el orden social, la convivencia colectiva, o incluso esa romántica idea de que transforma a la sociedad, pero realmente está cumpliendo el derecho, a mi parecer, no está cumpliendo con esa función, por lo menos en
en los países democráticos vemos que ese estado ideal no se está manteniendo. Al menos nos mencionaba Fernando que una de sus funciones sería el control social. El control social, al final del día, es que nadie escape precisamente de ese estado de derecho, que haya una paz social, a lo que se idealiza. Viendo la realidad o contrastando la realidad, no se está viendo que se tenga ese control social. Si profundizamos un poco en la sociedad, al menos en la mexicana, encontramos muchas sociedades, una subdivisión e incluso muchos controles en cada uno de esos grupos sociales. Y al final del día, el Estado está escapando a ese estado de derecho que se idealiza. Y justamente tocaste un punto muy importante, Gerardo, que es el bien común, que se supone que es lo que persigue un Estado, que es lo que persigue el derecho. Pero como tú dices, en la realidad el derecho está yendo hacia ese lugar, hacia el bien común, o está manteniendo los privilegios de cierta clase, de la clase dominante, porque crea las leyes a modo. Y como lo dije anteriormente, la democracia puede ser que sea una mera ilusión. ¿Quién no te dice que la burguesía no te está creando una ilusión al pueblo de que puede alcanzar el poder o llegar al poder para lograr el bien común, ¿no? Yo creo que es una ilusión en realidad. Sí, yo también creo que es una ilusión, porque la sociedad, cuando decimos democracia, no es la democracia participativa solamente, sino también tendríamos que hablar de la democracia en la participación económica, y decir eso lleva a la idea de crear una sociedad justa y una sociedad igualitaria, y eso no es algo que persiguen los sistemas jurídicos, o sea, bueno, no actualmente, ¿no? Los sistemas jurídicos están diseñados de tal forma que se garantiza que la sociedad permanezca tal como está en este instante. Por eso te decía yo que me parece que el derecho no está diseñado, no es su función promover la transformación, ni la revolución social, ni la organización social, la acción organizada comunitaria, ¿no? O sea, siempre le establece canales en donde le va a permitir, como una olla de presión, desahogarse, liberarse un poco, pero en el fondo no crea las condiciones para una sociedad justa e igualitaria. Y quisiera retomar solo como un ejemplo la cultura popular, porque es lo que también dijimos que íbamos a hablar, sobre esta serie de Netflix, Snowpiercer, no sé si la han visto. Bueno, yo vi la película. Está la película y también está la nueva serie. Y una de las ideas que hay detrás de la teoría marxista de la ley está que las condiciones injustas no son injustas porque la ley no está aplicada apropiadamente. A veces decimos que, bueno, es que la sociedad sería mejor si las leyes se aplicaran, ¿no? Algunas veces hemos escuchado eso dicho en muchas voces. Pero la cuestión es que las sociedades son injustas porque las leyes se aplican de forma adecuada, están correctamente implementadas, y por eso decía yo, veamos el caso de Snowpiercer. Te dice que es un tren gigante, es un tren de 1100 vagones, donde hay diferentes clases sociales, porque son diferentes clases, ¿no? Unos que tienen la primera, segunda, tercera, y los de la cola del tren. Y entonces los operadores del derecho en ese caso aplican a rajatabla el derecho. Dicen, si tú no pagaste, tú no tienes derecho a estar aquí y te vas a la cola. Si tú pagaste tanto y contribuiste con tanto, te puedes quedar en tercera, te puedes quedar en segunda, puedes quedar en primera. Pero el caso es que aplicar el derecho o aplicar la ley tal cual se dice, cuando se permiten uno o dos escapes, porque se van a permitir que alguien pase a la siguiente clase, como se ve en la película y se ve también en la serie, están diseñados para controlar la presión dentro de la sociedad, pero no están diseñados para permitir la sociedad igualitaria, la sociedad equitativa, la sociedad democrática, donde todos puedan tener un poco de todo. Y creo que por eso a veces el derecho, en ese sentido, le sigo como reclamando, o no es que le siga reclamando, sigo cuestionando dónde está su función como eje de transformación, como algo que permita transformar a la sociedad, y no como un mero receptor de las transformaciones sociales. Y ahí los anarquistas dicen, y dicen bien, que
las revoluciones no sirven de nada mientras siga existiendo un aparato gubernamental, un Estado, porque quien llega al poder lo utiliza para su beneficio. ¿Y quiénes siguen llegando al poder? En este caso podemos recordar la Revolución Mexicana o la de Independencia, y generalmente no se observan cambios verdaderos. Llega sí otra clase social, pero no es la más jodida, ni se han logrado cambios sustanciales, ¿no? Bueno, en ninguna sociedad, toda la sociedad va a estar de acuerdo al 100%. Siempre va a haber grupos de intereses. Cada grupo social dentro de la propia sociedad tiene sus propios principios, su propia ideología. Para mí el valor fundamental de la democracia es la tolerancia. Respetar la visión, la concepción, la cosmovisión de vida de las otras personas. Tenemos una aspiración democrática, sí, un ideal de democracia, sí, que puede sonar como una utopía, sí, que tal vez no la logremos alcanzar, es verdad, pero también lo cierto es que podemos caminar hacia allá para acercarnos lo más que podamos a esa utopía y que nuestra sociedad sea una sociedad igualitaria, sea una sociedad equitativa, sea una sociedad justa. Evidentemente, insisto, comparto su visión de que el derecho privilegia intereses de la clase dominante, que yo más diría de las fuerzas reales, ¿no? O de los factores reales de poder que hablaba Lassalle, ¿no? Porque hay muchos intereses dentro de una sociedad y esos son los intereses los que están modelando al derecho. Pero yo insisto también que el derecho puede tener esta función transformadora de cambio social, de participación activa, no solo como un receptor de la transformación social, sino también para modelar a la sociedad en su actividad. Se me viene, por ejemplo, a la mente tal vez un ejemplo algo burdo, ¿no? Cuando el adulterio era considerado delito. Ya no es considerado delito, es una conducta ya más tolerada o al menos ya no reprochada por el derecho, ni siquiera ya es causal de divorcio porque ya no existen las causales de divorcio. Y entonces el derecho va marcando las pautas también de la conducta social. Para mí esa es la función transformadora del derecho. Y más allá, el derecho, a través de sus operadores jurídicos, de las instituciones político-jurídicas y sociales, incluso si hablamos de pluralismo jurídico, implica hoy por hoy la visión de expansión de derechos humanos. Y esta visión de expansión de derechos humanos está transformando también la realidad social. A partir de la reforma de 2011, ustedes saben que nuestro sistema jurídico cambió y la visión tradicional que se tenía del derecho ya no lo es, y ahora se prepondera más la promoción, defensa de los derechos humanos. Sí hay una función, desde mi punto de vista, activa del derecho. El derecho no solo es receptor, ni es pasivo, ni solo controla. Dejamos atrás esa visión de que el derecho solo es la norma y se tiene que aplicar a rajatabla la norma, como en el ejemplo que nos ponía Milady. El derecho no solo son normas jurídicas, el derecho va más allá y tiene una participación activa, y el derecho se puede moldear. De ahí el concepto de Gustavo Zagrebelsky, un autor italiano, neoconstitucionalista también, en donde él dice el diritto mite, ¿no? El derecho manejable, el derecho moldeable. Claro que él habla de la ductilidad del derecho relacionado con los valores democráticos, que uno puede, que se debe buscar la convivencia de los valores dentro de la sociedad, pero yo extrapolo este concepto y digo, el derecho es dúctil porque se puede dirigir hacia donde nosotros queramos, hacia los operadores jurídicos, hacia donde la sociedad quiera. Si la sociedad quiere, o los que detentan el poder político quieren una dominación de la sociedad, compartir sus privilegios, lo pueden hacer valiéndose del derecho, pero hay otros operadores jurídicos que se van a contraponer, y ese es el choque constante de fuerzas que se tienen, ¿no? Es muy visible también en todos estos protestas sociales que se dan a favor y en favor y en contra del aborto, el matrimonio igualitario, etcétera. Siempre hay grupos a favor y grupos en contra. Por eso yo decía, lo más importante para un sistema democrático, incluso para el derecho, y que incluso lo promueve el derecho, es la tolerancia y la solidaridad. Para mí son los valores fundamentales. Yo te preguntaría, retomando la cuestión de la igualdad a la que aspiramos o a la que aspira el derecho, ¿no? La justicia, igualdad, libertad para los individuos. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto? ¿Cuántos siglos lleva la humanidad tratando de lograr esa igualdad? Y
no llegamos y no llegamos. Bueno, no es una receta de cocina como tal. Siempre hay confrontación de grupos, de intereses, y el derecho tiene una función legitimadora de intereses justamente. Pero ¿cuáles intereses? La idea, nosotros tenemos una concepción política jurídica democrática, ¿no? De acuerdo a la estructura político-jurídica de nuestro país, tenemos un ideal de democracia, ¿no? Como lo define la propia Constitución, basada en el constante mejoramiento de las condiciones del pueblo. No vamos a llegar, eso sí lo puedo asegurar, no vamos a llegar a una sociedad igualitaria en donde todos seamos felices. Eso no lo vamos a alcanzar, ni siquiera con el anarquismo. Eso no va a suceder. Caminar hacia eso. Podemos caminar hacia ese estatus para crear más condiciones. Tenemos, por ejemplo, los derechos programáticos, ¿no? El derecho de alimentación, a la salud, a la vivienda, en donde los gobiernos establecen programas para lograr esos derechos que buscan justamente lograr la igualdad, mejores condiciones de vida. O sea, Fer, pero me estás diciendo que nosotros estamos caminando hacia un horizonte al cual nunca vamos a llegar. Sí. Pero es que lo que quiero que entiendan es que sí, tenemos ese ideal, esa utopía, pero podemos acercarnos a la utopía. Pero es que con lo que estás diciendo, Fernando, estás diciendo que el derecho está marcando las pautas de la conducta social, pero también les estás dando la razón a Milady y a María, porque siempre se las he dado. Exactamente, porque efectivamente esas normas, al menos en las sociedades actuales, no todo el mundo tiene acceso a ellos. Parecería que el derecho es un privilegio de las clases, mejor dicho, de las personas que tienen cierta educación. Hay millones de personas que desconocen el marco normativo que rige a este país. Ellos saben que hay algo por eso, justamente, que está mal o que está bien, pero no lo desconocen. Parecería que el derecho es un privilegio de las clases, y precisamente de las clases dominantes, no de todo el mundo. No está rigiendo la conducta de todas las personas. Las personas se están guiando su conducta precisamente en lo que ellos creen que está bien o mal, no en ese sistema entramado de derecho, ni siquiera de la Constitución. Hay muchas personas que desconocen qué es lo que dice la Constitución, no desconocen sus derechos. Sí, hay algo que no conecta con toda la sociedad. Sí, por eso yo hablaba también de la función educativa del derecho. El derecho, a través de sus operadores jurídicos, puede fomentar justamente esta cultura de la legalidad, de la constitucionalidad, de saber los derechos. O sea, no es una cuestión de que el derecho esté fallando, es una cuestión, o tal vez sí, pero bueno, podría ser una cuestión de que, como lo dices, Gerardo, no se conozcan a las normas, no se conozca el derecho, y hay que socializar el derecho, que no sea algo exclusivo de los abogados, de las abogadas, de los juristas, sino que sea algo social para todos. La Constitución debe ser clara para para todos aquellos que quieran y puedan leerla, ¿no? Esa es la función educativa del derecho, orientar a la sociedad en ese sentido y orientar de acuerdo a los principios que queramos velar. Y yo creo que ahí la función del derecho no es esencial en la cuestión de la educación, porque también, partiendo de la teoría anarquista, pues la educación sí es contemplada como un instrumento de cambio social, pero no precisamente que venga del derecho o del Estado, precisamente. Entonces, ahí yo creo que lo ideal o lo esencial de la educación tiene que ver con enseñar principios y valores, ¿no? Lo que ahora vemos en derechos humanos ya como reglas que están en tratados internacionales, convenios y otros instrumentos internacionales, nacionales, etcétera. Estamos de acuerdo en eso. O sea, la función de promover valores se hace desde la educación y se tiene que hacer también desde la educación jurídica. O sea, para orientar la visión de los futuros abogados. Nosotros como egresados de la UNAM, ¿qué es lo que nos decían los maestros? ¿Cuál es la visión o la formación que la Facultad de Derecho nos formó a nosotros como futuros abogados? Humanista. Exactamente, justamente es eso.
Una visión humanista, una visión de respeto a las personas, a la dignidad de las personas. Todo eso lo hizo la facultad durante esos 5 años. Y todo eso lo pueden hacer las facultades de Derecho. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, a lo que voy es que no necesita existir el derecho para hacer esta función educativa, ¿no? O sea, podríamos no tener leyes y sin embargo tener una educación muy sólida sobre valores, principios, que te digo, ahora los vemos. O es parte del derecho. Bueno, yo te diría que puede existir independiente del derecho. O sea, el derecho puede existir o no. Lo que sí tengo muy claro es que el derecho no existiría la sociedad en donde estamos. Sí existiría. Y bueno, pero ahí entraríamos. Al revés. El derecho que conocemos no existiría como tal sin esta sociedad. Es decir, sí. Sí, claro. Sí, la sociedad no es como el derecho moldea la sociedad, ¿no? Es una interrelación, es una relación dialéctica entre sociedad, reglas, principios, valores. Es lo que he dicho siempre. Pero todo dentro de esta estructura que es el Estado. Y yo lo que pienso... Claro, porque el Estado se constituye fuera del Estado. Porque ahora, como justamente en la sociedad y en el tiempo en que vivimos, se ha hecho necesario que estos valores se expresen a través de la norma. Y entonces haya un desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Claro, para que se legitimen. Porque, ¿qué nos dice la canción que comentamos de José Alfredo Jiménez, ¿no? Porque él no está de acuerdo en esas leyes o en las leyes que rigen a la sociedad y él dice, yo me quiero ir a un lugar donde no exista justicia ni leyes ni nada, ¿no? Porque las leyes tienen esta función de legitimación de ciertas conductas que aunque nosotros no estemos de acuerdo o aunque nos impacten a nosotros directamente, las tenemos que observar. ¿Por qué las tenemos que observar? Pues por muchos motivos, pero sobre todo por una convicción moral de que eso es lo mejor para la sociedad. No sé, no necesariamente. Hay aspectos de la vida que están normados y no necesariamente tú estás de acuerdo con ellos, no solamente sabes que los tienes que seguir porque eres parte de una sociedad y el acuerdo es que se respete lo que está establecido en la norma escrita en el caso de los sistemas jurídicos románicos, ¿no? Pero todas las normas están hechas por seres humanos con una visión del mundo y esa visión del mundo es la que dice o de acuerdo a la cual va a salvaguardar ciertos intereses. Y entonces es volver ahí y decir, bueno, sí, el derecho va a ir cambiando y va a ir aceptando nuevas formas o nuevos valores en la medida en que la sociedad vaya cambiando, ¿no? O sea, si me preguntas, bueno, ¿es mejor vivir en esta sociedad que reconoce los derechos humanos, los derechos económicos y sociales y culturales, que vivir hace 100 años? Pues la verdad es que es mejor vivir en esta sociedad, ¿no? Con todo y lo que, todos los peligros que implica la sociedad contemporánea. Y no hablo solo de la mexicana, hablo en general de la global, ¿no? Porque de ahí podremos hablar sobre, decías tú, el derecho a la alimentación, sí, pero en la actual visión del mundo, para que en ciertos países se alimenten, otros van a sufrir de hambruna. Entonces, los derechos humanos tienen que ser garantizados para todos los seres humanos y no vistos como particulares de un gobierno o de un estado o de una sociedad en particular. Y creo que nuevamente ahí es donde el derecho tiene que ser repensado o la sociedad en general tiene que ser repensada y decir, bueno, ¿saben qué? La sociedad tiene que repensarse a sí misma y dejar de verse como acotada a un estado. En eso yo diría el estado mexicano, el estado estadounidense, el estado tal, sí, pero resulta que las empresas estadounidenses establecidas en México se benefician del trabajo de los obreros mexicanos y se dan las ganancias. O las empresas extranjeras establecidas en México, y cuando vemos las estadísticas de que en otros países se trabaja de 4 a 6 horas en las oficinas, mientras que en México se trabaja muchísimo más y nos preguntamos si los extranjeros son más productivos. Bueno, probablemente sean más productivos por muchos factores, pero también probablemente
la gran parte de su mano de obra se está dando en otras partes del mundo. Entonces, es por eso como que también valdría la pena repensar la visión de la sociedad y decir, bueno, esa visión de Estado-nación respondía a ciertos intereses. Y creo que es importante que al menos los operadores, las operadoras del derecho, reconozcamos esto, reconozcamos que el derecho responde a intereses, responde al mantenimiento de un cierto orden social y que también repensemos si ese orden social es algo que queremos o que queremos transformar. Exacto. Por supuesto que hay, que hay cuestiones que se tienen que cambiar, que se tienen que analizar, que se tiene que ver cómo pueden justamente ayudar a esta transformación, cómo podemos nosotros generar más condiciones o más condiciones de igualdad, de solidaridad, de equidad. Y esto se va a hacer a través del análisis, la reflexión y los cambios que se haga dentro del sistema jurídico por los operadores jurídicos y por las fuerzas sociales que lo alimentan. El derecho no solo es instituido desde mi punto de vista por los grupos en el poder. Tenemos muchos ejemplos de luchas históricas que han logrado que se cambie el derecho, ¿no? Por ejemplo, el voto femenino, todos los colectivos LGTB que están muy activos, en fin, muchas cuestiones que se han logrado a través de la lucha social, porque también es cierto que hay una resistencia del Estado, entendido como el gobierno, para reconocer derechos. Dicen que los derechos no se otorgan, los derechos se conquistan, ¿no? Y todas las luchas de todos los tiempos han hecho que hoy tengamos este catálogo de derechos humanos establecido, al menos en nuestra Constitución. Pero ojo, a mí me parece históricas. que incluso eso no me parece un logro, porque hay un estira y afloja sobre esos derechos que se han obtenido a través de las luchas sociales. Hay muchos grupos del poder, o no sé si llamarlos de poder, que se contraponen a que se hayan dado esos privilegios. Hablemos del aborto, que muchos grupos son los que han impedido, no obstante de que es un derecho que es indiscutible en muchos países, en países más evolucionados. Y son las tensiones que hay opuestos en su ideología y su concepción de la vida. Eso es algo muy normal en cualquier sociedad democrática. Y la lucha, bueno, así que la lucha sigue, ¿no? La lucha sigue hasta que se logren esas conquistas por parte de quienes promueven, o promovemos, me incluyo, ese tipo de derechos. Pero parecería que al plasmarlo en una norma no es un mero paliativo, pero simplemente al momento de que ellos digan lo retiro, se retira ese derecho. Entonces ya... No se retira tan fácilmente. Una vez un derecho conquistado no se puede retirar tan fácilmente. Son luchas históricas, luchas que han ayudado, en este caso del aborto. Por ejemplo, pensemos en, bueno, que ahorita está guardada, ¿no? Pero en la ley Robles, que fue pionera en la Ciudad de México en cuanto a la lucha de las mujeres por el aborto, ¿no? Y exacto. Se sentaron bases y se va avanzando poco a poco hasta que hoy en Ciudad de México está permitido el aborto. Pero hay infinidad de estados en las que no se han mantenido. Sí, claro, los grupos conservadores son los que... No es una varita mágica y hay resistencias y no se va a hacer de un día para otro. La lucha tiene que continuar y la lucha tiene que seguir. Y es aquí cuando yo digo que se busca tanto que el propio derecho reconozca ese tipo de situaciones para crear legitimidad. Si no tuviera importancia, los colectivos o los activistas, pues no tendrían ningún interés en que se normara y que se permitiera el aborto. Pero eso también tiene que ver mucho con cuestiones de salud, de que no haya abortos clandestinos, de que se garanticen condiciones adecuadas. En fin, es toda una estructura, un programa. Por eso de derechos. A mí me parecería que el derecho entonces no alcanza para todos. Únicamente alcanza para unos cuantos. Sí, en particular, Fer, lo que me parece es que no solamente se trata como de incluir un derecho y de garantizarlo a través de una norma en los sistemas jurídicos románicos, sino que además, en el caso muy particular del aborto, es un acto punible penalmente. Es decir, es un delito en muchos estados. Entonces, no solamente es que se regule como parte del derecho de la salud, etcétera. O sea, eso ya suena como bastante más de lo que se puede pedir, ¿no? Porque en este momento tendría que deje de ser un delito. Claro, cambiar el statu quo, que es al contrario. Claro, o sea, entonces eso todavía
todavía va costando, ¿no? Ya no hablemos como de la visibilidad de otros grupos sociales, de su contribución a la sociedad también, porque cuando se empieza a reconocer su contribución a la sociedad, es cuando también empiezan a reconocerse como sujetos de derecho y por lo tanto también como alguien que puede exigir sus derechos. Exacto, Sí. Pero yo lo que quería mencionar desde hace un ratito es que Gerardo tiene razón. El derecho es, digamos, frágil en el sentido de que cuando llega otro grupo de poder al poder, puede echar para atrás una ley. Y ahí la fragilidad de que no haya políticas públicas, como dice Milady, porque no es solo ponerlo en la ley, en un papel, sino que debe haber una serie de acciones por parte de este aparato gubernamental para que se garantice el ejercicio del derecho. Estamos hablando de todo esto, de la función social del derecho, porque estamos dentro de esta estructura. Pero también me pregunto, no me voy a enfocar al aborto, pero por ejemplo, cuestiones tan básicas como la alimentación, la salud, o sea, ¿por qué tendríamos que estar luchando por eso si es un bien común, es un bien social, ¿no? Sí. Pues sí, es parte de los intereses de las fuerzas reales de poder, de las fuerzas modeladoras del derecho. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ustedes dicen, pero creo que ustedes tienen visión. No, Fer, o sea, no estamos peleando contigo, pero, o sea, sí es como decir, bueno, suena muy bonito, ¿no? Pero también el derecho responde a ciertos intereses. Ciertos intereses. En la parte en que dices, el derecho se puede moldear, es cierto, pero se puede moldear por personas que existen, que se criaron en determinadas circunstancias, que pertenecen a una clase social o no, que se educaron de cierta manera, etcétera. Entonces, todo eso determina cómo se pueden imaginar el derecho y cómo se pueden imaginar el mundo, ¿no? Entonces, como no creo que pretendamos aquí decir haremos la revolución mañana, ¿no? Pero sí digamos como que está en tensión todo el tiempo, ¿no? Está en tensión, esa tensión existe todo el tiempo. Siempre. Bueno, tenemos la canción esta de que decimos, vámonos, donde no haya justicia, donde ni nadie leyes, nos ni nada. juzgue, donde no haya justicia ni leyes ni nada, nomás el amor. Vámonos, alejados del mundo. Pues lo que él está diciendo es que se vayan fuera de la sociedad, casi, porque le preguntabas, María, varias veces si es posible la sociedad sin derecho. Y yo en lo particular creo que no es posible una sociedad sin derecho, ¿no? Y el Estado creo que surge a partir de la aglomeración y de la conglomeración y de la complejización de la sociedad. Creo que es posible vivir en una sociedad sin Estado, y no le diría sociedad, sino comunidad. Hasta cierto número de personas pueden vivir y arreglárselas muy bien sin que nadie se meta con ellos, ¿no? Pero en cuanto se empiezan a hacer un número mayor, cuando se empieza a complejizar la sociedad, aumentar su número, el Estado empieza a surgir por la necesidad de dejar claro las reglas del juego, ¿no? Los acuerdos de cooperación de esa comunidad que era pequeñita, comienza a hacerse necesario que se vaya especializando, no sé si especializando, más bien como sacar del entendimiento de unos pocos las reglas de convivencia de esa sociedad. Y en ese sentido, solamente como para no dejar al aire lo que tú habías dicho sobre el Estado, eso es lo que yo creo. Porque hasta el momento hay muchos ejercicios también en la cultura popular, ¿no? Que se imaginan mundos nuevos, pero no salen de su limitación social. O sea, estoy pensando en The Walking Dead. Entonces, ¿cómo se imaginan las pequeñas comunidades aisladas y que llega alguien a dominarles y que llegue alguien a imponerles nuevas reglas y empieza a pero se están imaginando en chiquito el sistema existente. O sea, se imaginan como
la réplica del sistema capitalista de dominación y explotación en pequeñas comunidades. O sea, como al final no terminan de salir de eso, y por eso quizá por eso son tan angustiantes esas series, porque terminas de ver lo que es grande en chiquito. Pero bueno, eso es solo para decir como por qué ambicionas lo que ambicionas y por qué creas el derecho que creas. Bueno, para finalizar este episodio, yo creo que debemos de dar nuestras últimas reflexiones, particularmente cuál es la función que tiene el derecho en la sociedad. No sé, María, ¿cuáles serían tus últimas reflexiones? Yo concluiría que es válido y es sano pensar en otra forma de organizarse, que no necesariamente tiene que haber leyes plasmadas a rajatabla para que las cumplamos como sociedad, como individuos y como sociedad. Y que sí estaría bueno quitarnos las cadenas mentales, por lo menos, para empezar, e imaginar cómo sería una sociedad en la que te gustaría desarrollarte, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues una igualitaria, donde el respeto y el apoyo mutuo sean las bases de esa sociedad. ¿Tú, Fernando? Bueno, yo considero que el derecho no tiene una sola función. Considero que el derecho es plurifuncional o multifuncional, que tiene muchas funciones dentro de nuestra sociedad. La primer función o la más conocida es la de orden, ¿no? De lograr un orden para lograr la convivencia social. Desde mi punto de vista, sí, el derecho puede también ser un motor de cambio, de transformación social, de acuerdo con los valores, los principios que imperan en una sociedad, en un tiempo y lugar determinado. Y desde mi muy particular punto de vista, mi ideal de lo que debe hacer el derecho es procurar el lema que sigue la Escuela Nacional Preparatoria, de donde soy orgullosamente egresado: amor, orden y progreso. ¿Y tú, Milady? Bueno, después de esta discusión me quedo con muchas reflexiones sobre la función del derecho y qué es lo que está haciendo, así como lo ha definido Fernando, el derecho en un sentido amplio. Y al igual que María, antes de pensar en el mundo libre de cadenas, yo quisiera como que nos diéramos cuenta de esas cadenas, ¿no? Parece que es importante verlas, me parece que es importante entender nuestros sesgos, cómo vemos el mundo y vernos a nosotros como, antes de decir, bueno, voy a librarme de las cadenas, verlas y ver nuestro lugar en el mundo. Y entonces, esta que yo preguntaba, ¿no? ¿De dónde vienen mis deseos? ¿De dónde vienen todo lo que, mis ambiciones? Eso es como parte de ver la cadena y entonces repensar el derecho, repensar la sociedad y, por tanto, repensar las posibilidades futuras. Desde mi particular punto de vista, en cierta manera, el derecho sí contribuye con ese orden o tratar de mantener ese orden social, pero me parece que sí se mantiene como un privilegio para algunas partes de la sociedad. No todos tienen acceso, desafortunadamente, a lo que establecen todas las normas. No todos alcanzan a esos derechos y me parece que si es una lucha constante, pues creo que faltan muchas generaciones todavía para que alcancen a ver esa utopía que nosotros, o que se ha planteado en esta conversación, y creo que podemos en cierta manera hacer un esfuerzo extra para lograr esa parte. Bueno, aquí vamos a dejar nuestra conversación por el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales y déjenos sus comentarios. Nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como @bodegonpodcast, mientras que en Facebook estamos como @elbodegonpodcast. El Bodegón sale cada 2 semanas, así que hay tiempo para que nos cuenten si en su opinión para qué sirve el derecho, o que nos digan si, como a José Alfredo Jiménez, también les gustaría vivir en un mundo donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, nomás puro amor. Pásenlo bien y nos escuchamos pronto. Se cierra la sesión.